Soy Elena Vargas, 30 años, y ese día, en la boda de mi hermano, las palabras de mi padre me golpearon como un tren de mercancías. El salón de baile estaba lleno de gente, mesas cubiertas de blanco, champán fluyendo. Todos brindaban por el día perfecto de mi hermano. Yo estaba allí, agarrando mi copa, forzando una sonrisa mientras mi padre se inclinaba, con la voz lo suficientemente alta para que toda la mesa lo oyera. «La boda de tu hermano fue perfecta», dijo radiante. «¿Cuándo te vas a poner al día?» Las palabras me picaron, afiladas y familiares, como un golpe que había recibido toda mi vida. Mi madre asintió, con los ojos puestos en mí, esperando una respuesta. La sala pareció detenerse, todas las miradas sobre mí, la hermana menor que nunca dio la talla. Pude haberlo dejado pasar, como siempre, pero algo se rompió. Dejé mi copa, lo miré directamente y sonreí. «Ya tuve la mía el año pasado. Tú simplemente no estabas en la lista de invitados». Su rostro se congeló, la mandíbula tensa, los ojos bien abiertos como si acabara de volcar la mesa. Mi madre jadeó. La nueva esposa de mi hermano se puso pálida, y la mesa se quedó en silencio sepulcral. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y salí, mis tacones resonando en el suelo pulido, dejando atrás sus rostros aturdidos. ¿Qué llevó a ese momento? ¿Por qué mi familia no fue invitada a mi boda? Sigue conmigo. Esta es una historia de cómo elegirte a ti misma por encima de las expectativas. Esta historia comenzó cuando era una niña, creciendo en Sevilla. Nuestra casa estaba en una calle tranquila donde las noches de verano zumbaban con los grillos. Pasaba horas dibujando personajes de dibujos animados, gatos con ojos enormes, un robot al que le encantaban las flores, esperando captar la atención de mamá y papá, pero su atención siempre estaba en mi hermano, Diego. Él montaba un puesto de limonada en la feria de la escuela, encantando a todos con su discurso, y papá le palmeaba el hombro diciendo: «Ese es mi hombre de negocios». Mamá sonreía, ya planeando el próximo gran movimiento de Diego. Yo levantaba mis dibujos, el corazón acelerado, pero mamá solo asentía y decía: «Qué bonito», antes de volver a él. Un verano, Diego empezó a vender pulseras caseras en el mercado comunitario. Volvía a casa con dinero en los bolsillos, y papá colgaba sus ganancias en el frigorífico como una insignia de honor. Yo pasé ese verano editando un cortometraje en nuestra vieja videocámara, una historia peculiar sobre un árbol bailarín. Lo mostré en la cena, con las manos temblorosas. Papá lo miró un momento, dijo: «Sigue así», y le preguntó a Diego sobre sus ventas. Mamá deslizó mi cinta en un cajón, prometiendo verla más tarde. Nunca lo hizo. Mi hermana, Sofía, era diferente, siempre despreocupada. Se desparramaba en el suelo de mi habitación, riéndose de los personajes tontos de mis animaciones. «Algún día harás películas», decía, con los ojos brillantes. Su apoyo me mantuvo en marcha, pero no pudo borrar el dolor de ser ignorada. Mamá y papá veían a Diego como la estrella. Su reparto de periódicos, su trabajo de fin de semana en la tienda de la esquina, su habilidad para ganar dinero rápido. Yo me sentaba a la mesa, jugueteando con mi cena, mientras ellos trazaban su futuro. Una noche los escuché en la cocina. «Diego tiene cabeza para los negocios», dijo papá, con voz cálida. «Ella simplemente está en su propio mundo», asintió mamá. «Ya encontrará su camino». Se me revolvió el estómago. En mi propio mundo, me deslicé a mi habitación, agarré mi cuaderno y dibujé hasta que me dolieron los dedos. Si no me notaban, crearía algo que no pudieran ignorar. En la escuela secundaria, Diego se unió al equipo de debate, acumulando trofeos. Mamá y papá nunca se perdieron un partido, animando como si fuera un campeón. Yo me uní al club de cine, pasando los fines de semana editando clips, un perro que resolvía misterios, un pájaro con un pequeño sombrero. Mi primer corto fue seleccionado para una asamblea escolar. Esperé a que aparecieran, con las palmas sudorosas. No lo hicieron. «Tuvimos que llevar a Diego a un torneo», dijo mamá más tarde, con voz plana. Papá se encogió de hombros. Era un gran día para él. Mordí mi labio y seguí adelante.
En la escuela preparatoria me estaba enseñando a mí misma software de animación en la biblioteca, quedándome hasta tarde para dar vida a mis bocetos. Mi habitación brillaba con la pantalla de la computadora, un mundo donde no me relegaban a un segundo plano. Mi hermana se asomaba, con el pelo revuelto de correr afuera, y me rogaba que le mostrara mi último proyecto. «Eso es increíble», decía, con una amplia sonrisa. Ella no necesitaba la aprobación de mamá y papá. Y yo empecé a preguntarme si yo también podría dejarla ir. El gran movimiento de Diego llegó cuando montó un negocio de camisetas, vendiendo diseños personalizados a sus compañeros de clase. Papá lo llamó un cambio de juego, enmarcando su primer formulario de pedido en la sala de estar. Yo participé en un concurso de cine a nivel estatal, mi corto sobre una robot panadera obteniendo el segundo lugar. Les mostré el certificado en la cena. Mamá dijo, «¡Qué bien!», y le preguntó a Diego sobre sus ganancias. Dejé de compartir después de eso. Mis animaciones se convirtieron en mi voz, una forma de demostrar que era más que la niña que no veían. Para cuando me fui a la universidad hice un voto silencioso. Diego podía quedarse con sus elogios. Yo construiría un mundo donde no los necesitara. A mediados de mis 20 el éxito de mi hermano era todo de lo que se hablaba. Diego había lanzado una startup tecnológica en Sevilla, una aplicación elegante que conectaba a negocios locales con clientes. Su rostro estaba en la portada de la revista de negocios de la ciudad y fue invitado a hablar en eventos comunitarios, encantando a las multitudes con sus discursos pulidos. Papá recortaba sus artículos, colgándolos en el frigorífico como medallas. Mamá se desvivía por su visión en cada cena familiar, con la voz rebosante de orgullo. Mientras tanto, yo estaba construyendo mi propio camino como animadora independiente, creando cortometrajes para plataformas en línea. Mi último proyecto, una historia caprichosa sobre un zorro que lleva una panadería, acababa de alcanzar 1000 visitas. Pero cuando lo mencioné, la sonrisa de mamá era forzada. «Eso es divertido», decía. Luego cambiaba el tema al último acuerdo de Diego. Me había mudado a un pequeño apartamento en el centro, sobreviviendo con trabajos freelance. Mis animaciones estaban ganando terreno, incluso consiguiéndome un contrato con una agencia de publicidad local. Aún así, papá llamaba a mi trabajo un pasatiempo, preguntando cuándo conseguiría un trabajo de verdad. Apreté los dientes, explicando que la animación era mi carrera, pero él solo asentía y volvía al próximo discurso principal de Diego. Su desprecio me dolía como una herida que nunca sanaba. Comencé a evitar las llamadas familiares, cansada de las mismas preguntas sobre mi vida inestable. Una primavera, llegó el cumpleaños de Diego y mamá insistió en que fuera a la fiesta en su casa. Entré llevando un regalo que había tardado horas en elegir, un cuaderno de cuero personalizado para sus grandes ideas. La sala de estar estaba llena de sus colegas, todos brindando por su última ronda de financiación. Papá levantó una copa, su voz retumbando. «Por Diego, el que nos hace sentir orgullosos». Todos aplaudieron, pero sus palabras cayeron como una bofetada. Yo estaba allí, agarrando el regalo, sintiéndome como una invitada en mi propia familia. A medida que avanzaba la noche, mamá me llevó aparte en la cocina. «¿Cuándo vas a sentar cabeza con un trabajo estable?», preguntó, su tono afilado. «Diego está ahí fuera construyendo un imperio. ¿Qué hay de ti?». Tragué saliva, con la garganta tensa. «Estoy haciendo lo que amo», dije, pero ella solo suspiró, mirando a Diego, que estaba engatusando a sus inversores. Papá se unió a nosotros, añadiendo más leña al fuego. «Podrías aprender de él», dijo, señalando a Diego. «Tiene la cabeza bien puesta». Quería gritar, decirles que mis películas estaban siendo notadas, que yo pagaba mis propias facturas, pero sus ojos estaban fijos en él, como siempre. Dejé el regalo en la mesa y me deslicé hacia el porche, la risa del interior amortiguada por el aire de la noche. Mi hermana me encontró allí, con el pelo recogido y una copa de vino en la mano. «No tienen ni idea», dijo, sentándose a mi lado. «Tus películas son increíbles. No dejes que te afecten». Sus palabras fueron un salvavidas, pero la presión era asfixiante.
no solo estaba luchando contra sus expectativas, estaba luchando contra el mundo. Todo el mundo en Sevilla parecía conocer el nombre de Diego, su startup empapelada en cada blog local. Mi trabajo, sin embargo, era bonito, una nota al pie que nadie se tomaba en serio. Unos meses después, recibí un correo electrónico de un pequeño festival de cine invitándome a proyectar mi animación del zorro. Era mi primer reconocimiento real, una oportunidad para mostrar lo que podía hacer. Se lo conté a mamá y papá en la cena, esperando una chispa de interés. Papá solo se encogió de hombros. Eso es genial, pero ¿has visto la nueva oficina de Diego? Ahora está contratando. Mamá asintió, añadiendo, deberías hablar con él sobre un trabajo. Mi tenedor se congeló en el aire. ¿Un trabajo con Diego? La idea se sintió como una traición a todo lo que había construido. Aparté el plato, sin apetito. Esa noche, despierta en mi apartamento, me di cuenta de algo. Su aprobación era una trampa, un peso que había cargado demasiado tiempo. No necesitaba la sombra de Diego para definirme. Mis películas, mis historias, eran mías y eran suficientes. Comencé a dedicarme más a mi trabajo, asumiendo proyectos más grandes, proponiendo ideas a nuevos clientes. Ya no solo me estaba demostrando a mí misma, me lo estaba demostrando a mí misma. El punto de inflexión llegó en un evento comunitario, donde Diego estaba dando un discurso. Fui principalmente para complacer a mamá, que me había rogado que apoyara a tu hermano. Él estaba en el escenario, lleno de carisma, hablando sobre el impacto revolucionario de su startup. La multitud se lo tragó, pero yo vi las grietas, su sonrisa forzada, la forma en que esquivaba las preguntas sobre la financiación. Después papá me llevó aparte. ¿Por qué no puedes ser más como él?, preguntó, con la voz baja. Lo miré a los ojos, con la voz firme. Porque soy yo, dije, y me alejé. La fiesta de compromiso de Diego fue donde toqué fondo. El evento se celebró en un elegante restaurante de Sevilla, todo candelabros de cristal y madera pulida. Mi hermano acababa de proponerle matrimonio a Victoria, una abogada con una sonrisa afilada y una ambición aún más afilada. Entré con mi nuevo novio, Mateo, su mano cálida en la mía, esperando por una vez sentir que pertenecía. Pero tan pronto como cruzamos la puerta, Victoria se convirtió en el centro de atención, su voz resonando sobre la multitud mientras describía su boda planeada, un evento lujoso con un lugar junto al lago y una lista de invitados más larga que una manzana de la ciudad. Los invitados colgaban de cada una de sus palabras, y mamá aplaudía como si fuera un espectáculo de Broadway. Intenté unirme a la charla, mencionando un nuevo proyecto de animación que había conseguido con una plataforma de streaming. Papá me interrumpió a mitad de la frase. No aburramos a todos, dijo, dirigiendo la conversación de nuevo a la última victoria empresarial de Diego. Mamá asintió, con los ojos fijos en Victoria, quien ahora detallaba su anillo diseñado a medida. Yo estaba allí, con las mejillas ardiendo, sintiéndome como un accesorio en su escena perfecta. Mateo me apretó la mano, susurrando, «Tu trabajo es increíble, se lo están perdiendo». Su apoyo me mantuvo en tierra, pero el aguijón de ser ignorada me dolió profundamente. Victoria no había terminado. Llevó a Mateo a un rincón, preguntándole sobre su trabajo en diseño gráfico. «Seguro que sabes todo sobre startups», dijo, con un tono meloso, dirigiéndolo hacia los colegas de Diego. Hablaron de negocios, rondas de financiación, tendencias tecnológicas, mientras ella se reía demasiado alto de sus comentarios, su mano permaneciendo en su brazo. Observé desde el otro lado de la habitación, con el estómago revuelto. Esto no era solo una cuestión de networking. Ella me estaba dejando de lado, asegurándose de que todas las miradas permanecieran en ella y en Diego. Intenté unirme a ellos, pero Victoria desvió la conversación hacia contratos legales, un tema que sabía que no podía tocar. Mateo me lanzó una mirada de disculpa, pero me sentí como si me estuviera desvaneciendo en el papel tapiz. En la cena, las cosas empeoraron. Victoria se puso de pie para hacer un brindis, con su copa levantada en alto. «Por Diego, el hombre que está construyendo un imperio», dijo, su voz rebosante de orgullo. «Y por nuestro futuro»,
más grande y brillante de lo que cualquiera pueda imaginar. La sala estalló en aplausos, pero sus ojos se dirigieron a mí, una mueca de desprecio asomando en sus labios. Fue deliberado, un golpe destinado a alejarme aún más del centro de atención. Papá se inclinó, con la voz baja. «Son una pareja poderosa», dijo. «Podrías tomar nota». Mamá intervino. «No es demasiado tarde para encontrar un camino estable». Apreté el tenedor, con los nudillos blancos, sus palabras haciendo eco de años de desprecio. Me disculpé para ir al baño, salpicándome la cara con agua fría para no desmoronarme. Mi hermana me encontró allí, con el vestido arrugado de bailar. «Victoria es una presumida», dijo, poniendo los ojos en blanco. «No necesitas competir con eso». Sus palabras ayudaron, pero el dolor era crudo. Había traído a Mateo para compartir un trozo de mi vida, para mostrar que yo también estaba construyendo algo. En cambio, era invisible. Peor aún, era un segundo plato. El juego de Victoria, atrayendo a Mateo a su órbita, se sintió como una jugada calculada para socavarme, y el silencio de mis padres, su ciega adoración por Diego y su prometida, fue una traición por sí misma. De vuelta a la mesa, Victoria seguía dominando la conversación, ahora hablando de sus planes de luna de miel en Italia. Mateo estaba atrapado en otra conversación, su sonrisa educada tensa, mientras los colegas de Diego le interrogaban sobre software de diseño. Le hice una seña con la mirada, y él me dijo en voz baja: «Lo siento, eso fue todo». El momento en que exploté. No necesitaba esto, ni su aprobación, ni su escenario, ni sus reglas. Me puse de pie, mi silla raspando el suelo, y agarré mi abrigo. Se acabó. Dije lo suficientemente alto para que mamá me oyera. Ella frunció el ceño, susurrando: «No hagas un espectáculo», pero a mí ya no me importaba. Salí. Mateo, apresurándose tras de mí, su mano encontrando la mía en el fresco aire nocturno. Afuera, respiré hondo, el peso de la noche se levantó ligeramente. Mateo me atrajo hacia él. «No tienes que demostrarles nada», dijo. «Eres suficiente». Sus palabras se asentaron, sólidas y verdaderas. Había pasado años persiguiendo un asentimiento de mi familia, pero esa noche lo vi claramente. Su validación era una trampa, un juego que nunca ganaría. Diego y Victoria podían tener su protagonismo. Yo había terminado de interpretar su suplente. Después de esa noche, dejé de buscar su aprobación. Me dediqué a mi trabajo, construyendo un pequeño estudio de animación en un acogedor loft de Sevilla. Mis días estaban llenos de bocetos de personajes, un búho peculiar que regentaba una librería, una tortuga con habilidad para los rompecabezas y propuestas de proyectos a clientes de todo el país. Mi último cortometraje, un cuento, sobre una luciérnaga perdida, ganó un premio regional y conseguí un contrato con un servicio de streaming para una serie. El estudio se convirtió en mi santuario, un lugar donde mis ideas tomaban vuelo sin el juicio de nadie. Contraté a un pequeño equipo, y pasábamos las noches riendo con los guiones gráficos, acumulando tazas de café. Por primera vez, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Una tarde soleada, mi marido, Mateo, y yo decidimos hacerlo oficial. Habíamos estado hablando de matrimonio, pero yo no quería un espectáculo. Elegimos un lugar tranquilo en el Parque de María Luisa, bajo un dosel de robles, con solo un juez de paz y un puñado de testigos. Llevaba un sencillo vestido blanco, y Mateo sonreía con su camisa de franela favorita. Intercambiamos votos mientras el lago brillaba detrás de nosotros, prometiendo construir una vida que fuera solo nuestra. Fue pequeño, sin pretensiones y perfecto, todo lo que el mundo de mi hermano no era. No se lo dije a mamá ni a papá. No se lo dije a Diego. Su ausencia se sintió como libertad. Celebramos una recepción en una cervecería local, un espacio cálido con paneles de madera y luces de hadas. Los padres de Mateo estaban allí, brindando por nosotros con amplias sonrisas. Su calidez, un fuerte contraste con las frías comparaciones de mi familia. Mi mejor amiga Isabel voló desde Barcelona, su risa resonando mientras me arrastraba a la pista de baile. «Lo lograste», dijo, con los ojos brillantes. «Construiste esta vida, y es toda tuya».
Sus palabras me llegaron profundamente, un recordatorio de que había elegido a personas que me veían por lo que era. Bailamos viejas melodías de jazz, chocamos copas con nuestros amigos más cercanos y comimos pastelitos glaseados con pequeñas estrellas. Nadie preguntó por mi trabajo, ni me comparó con nadie más. Isabel se quedó el fin de semana, ayudándome a desempacar cajas en nuestro nuevo apartamento. Nos sentamos en el suelo, rodeados de cajas a medio vaciar, y me preguntó por qué no había invitado a mi familia. Hice una pausa, dejando una foto enmarcada de Mateo y mía. Lo convertirían en la historia de Diego, dije. Ella asintió, comprendiendo sin presionar. Isabel me había acompañado durante años de su desprecio, siempre animando mis pequeñas victorias en festivales, proyectando un nuevo cliente. «Lo estás bordando», dijo, señalando mi portátil donde se reproducía mi última animación. «Este es tu imperio». Me reí, pero sus palabras se quedaron. Estaba construyendo algo real, algo mío. Mateo era mi roca. Pasaba las noches en el estudio, dibujando diseños para los accesorios de mis personajes, mientras yo editaba escenas. «Tu tortuga necesita un sombrero más grande», bromeaba, levantando un dibujo. Su fe en mí nunca flaqueó, incluso cuando dudaba de mí misma. Una noche, mientras estábamos sentados en nuestro balcón, con las luces de Sevilla brillando debajo, me preguntó si me arrepentía de haber mantenido la boda en secreto. Negué con la cabeza. «Esto era para nosotros», dije. «No para ellos». Me atrajo hacia él y sentí una fuerza tranquila asentarse en mí, una certeza de que no necesitaba su validación para estar completa. Mantuve mi distancia de mi familia, solo los veía en cenas ocasionales. Mamá hacía preguntas vagas sobre mi trabajo, pero sus ojos se opacaban cuando hablaba de animación. Papá mencionaba el último emprendimiento de Diego, una nueva función de la aplicación, una gran reunión de inversores. Yo asentía, manteniendo mis respuestas cortas. Mi hermana era la excepción, enviándome memes divertidos y preguntándome sobre mis proyectos. «Vi tu corto de la luciérnaga», dijo una vez, su voz emocionada por teléfono. «Es increíble». Su apoyo fue un salvavidas, pero no borró los años de haber sido ignorada. Mi estudio creció constantemente. Un medio de comunicación local presentó mi trabajo, llamándome una estrella en ascenso de la animación. Los clientes comenzaron a contactarme desde Madrid y Valencia, y contraté a 2 animadores más para dar abasto. Ya no era la niña con un cuaderno de bocetos esperando una mirada de mamá y papá. Era una profesional que creaba historias que resonaban con miles de personas. Una noche, recibí un correo electrónico de un importante festival invitando a mi serie a una muestra. Se lo mostré a Mateo con las manos temblorosas de emoción. «Esto es enorme», dijo, abrazándome. «Eres imparable». Mirando hacia atrás, esa boda secreta fue mi declaración de independencia. No necesitaba un gran escenario ni los aplausos de mi familia. Con Mateo a mi lado, el apoyo inquebrantable de Isabel y una carrera que me encendía, estaba escribiendo mi propia historia, una en la que yo era suficiente. Un año después, entré en la extravagante boda de mi hermano. El lugar era un gran hotel de Sevilla, todo candelabros de cristal y cortinas de terciopelo, lleno de invitados con trajes a medida y vestidos brillantes. Diego estaba en el centro, Victoria en su brazo, su vestido una cascada de seda que gritaba dinero. El aire estaba cargado de brindis con champán y risas, pero escuché susurros de problemas, inversores retirándose de la startup de Diego, deudas acumulándose. La opulencia se sentía como una máscara, un desesperado espectáculo para mantener las apariencias. Mantuve mi distancia, agarrando una copa de vino, con el estómago revuelto por la inquietud. Antes de la ceremonia, papá me llevó a un pasillo tranquilo. Su rostro estaba sombrío, con líneas más profundas de lo que recordaba. «Diego está en problemas», dijo, con la voz baja. «La empresa está perdiendo dinero a raudales. Necesitamos que aportes, tal vez parte de las ganancias de tu estudio». Lo miré fijamente, el pulso acelerado. Mi estudio, construido con años de esfuerzo, finalmente estaba prosperando, y ahora querían que rescatara a Diego. «Es familia», insistió papá, su tono cargado de expectativas. Negué con la cabeza, con la voz firme.
Tengo mi propia vida que mantener a flote. Sus ojos se entrecerraron, pero me alejé, con las manos temblorosas. La recepción fue un espectáculo. Mesas cubiertas con tela dorada, una banda en vivo tocando jazz y un pastel más alto que yo. Victoria se deslizaba entre la multitud, su sonrisa practicada desviando preguntas sobre el negocio de Diego con vagas promesas de grandes cosas por venir. Mamá la mimaba, ajustándole el velo como si fuera de la realeza. Me senté en una mesa de la esquina, observando a los invitados halagar a la pareja. Mi hermana se deslizó en la silla a mi lado, con el vestido arrugado de bailar. «Esto es exagerado», susurró, poniendo los ojos en blanco. «¿Estás bien?» Asentí, pero el peso de la petición de papá persistía. Una herida fresca. A medida que avanzaba la noche, papá me encontró de nuevo, esta vez con mamá a su lado. La banda había hecho una pausa y la sala estaba lo suficientemente tranquila como para que sus palabras se escucharan. «Esta boda es perfecta», dijo papá, señalando la sala brillante. «Diego ha hecho todo bien. ¿Cuándo te vas a poner al día?» Ahí estaba, la misma pregunta que me había perseguido durante años, ahora afilada como una cuchilla. Mamá asintió, con los labios apretados, esperando mi respuesta. Me quemaba el pecho, años de su desprecio hirviendo. Me puse de pie, mi silla raspando el suelo, y los encaré. «No estoy persiguiendo su versión de lo perfecto», dije, con la voz clara. «Me casé el año pasado. Una ceremonia pequeña, sin complicaciones. No estaban invitados». Sus rostros se congelaron. La mandíbula de papá se apretó. Los ojos de mamá se abrieron de par en par. Seguí hablando. «He construido mi propia vida, mi propio estudio. No necesito su aprobación, y he terminado de intentar encajar en su molde». La sala pareció quedarse quieta, algunas cabezas girando. Victoria miró hacia mí, su sonrisa vacilando. Diego estaba al otro lado del salón, ajeno, estrechando manos con un invitado. No me importaba quién me oyera. «Se acabó», dije, con la voz quebrada pero firme. «No me llamen, no me pidan nada». Mamá me cogió del brazo, con la voz suave. «Elena, no quieres decir eso», pero me aparté, con el corazón latiéndome. El rostro de papá se endureció, su silencio más fuerte que las palabras. Mi hermana estaba cerca, con una expresión de desgarro, pero no me detuvo. Cogí mi abrigo y salí, el calor del hotel desvaneciéndose en el aire fresco de la tarde. Mateo me esperaba afuera, con su camioneta encendida. No hizo preguntas, solo abrió la puerta y me apretó la mano mientras subía. El viaje a casa fue silencioso, las luces de la ciudad borrosas. Pero me sentí más ligera, como si finalmente me hubiera despojado de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Mirando hacia atrás, esa noche fue el final de algo. No solo me fui de una boda, me fui de una vida dedicada a rogar por sus migajas de orgullo. Mi estudio, mi matrimonio, mis elecciones, eran mías y eran suficientes. 6 meses después de la boda, la vida perfecta de mi hermano se desmoronó. La startup de Diego, una vez el tema de conversación en la escena tecnológica de Sevilla, colapsó bajo una montaña de deudas. Los noticieros zumbaban con detalles, extravagantes expansiones de oficinas, inversiones arriesgadas y una serie de malas contrataciones habían desangrado a la empresa. Para la primavera, su aplicación estaba fuera de línea, y su nombre estaba ligado a demandas de inversores enojados. Lo leí en un periódico local, el titular, «Fracaso estrepitoso», en la tenue luz de la mañana. No sentí satisfacción, solo un dolor hueco. Su caída no fue mi victoria. Fue solo otra grieta en la fachada de la familia. Victoria no se quedó. Su matrimonio, construido sobre el brillo y la ambición, se desmoronó bajo la presión de cheques sin fondos y coches embargados. Un amigo en común me dijo que se había mudado a Barcelona, consiguiendo un trabajo en un gran bufete de abogados y dejando a Diego para que afrontara la ruina solo. Vi una foto de él en línea, de pie frente a su antigua oficina. Su rostro demacrado, la corbata aflojada. Mamá me llamó una fría mañana, su voz afilada por la desesperación. «Pudiste haberlo ayudado», dijo, sus palabras, cortando la estática. «Tu estudio está bien. ¿Por qué no interviste?» Agarré el teléfono, con la respiración entrecortada,
Ese era su problema, no el mío, respondí, pero ella colgó antes de que terminara. El correo electrónico de papá llegó después, un largo y acusatorio mensaje. Escribió que le había dado la espalda a la familia, que mi negativa a rescatar a Diego lo había empujado al límite. Hemos terminado, escribió las palabras frías y definitivas. Me quedé mirando la pantalla, con el pecho oprimido, esperando que me invadiera el arrepentimiento. No lo hizo. Su culpa era solo otra forma de mantenerme pequeña, de hacerme sentir que les debía algo. Borré el correo electrónico y bloqueé sus números. El silencio que siguió fue pesado, pero se sintió bien, como cerrar una puerta que había dejado abierta demasiado tiempo. Seguí trabajando, dedicando mi energía al estudio. Estábamos terminando un nuevo cortometraje animado, una historia sobre un pájaro que aprende a volar contra el viento. Los clientes llamaban desde ciudades más grandes y nuestro equipo estaba creciendo. Mateo estaba allí en cada paso, diseñando carteles para nuestros proyectos y haciéndome reír cuando el estrés se acumulaba. Una noche, mientras revisábamos las presentaciones a festivales, me miró y dijo: «Eres más fuerte de lo que nunca sabrán». Sus palabras fueron un ancla silenciosa que me arraigó en una vida que había construido sin su sombra. Mi hermana se acercó una semana después, pidiéndome que nos reuniéramos en una cafetería del centro. Dudé, pero acepté, curiosa por su opinión. Nos sentamos junto a la ventana, el vapor subiendo de nuestras tazas, el aire cargado con el aroma de pasteles frescos. Se inclinó hacia adelante, su voz suave pero clara. «Están equivocados al culparte», dijo. «Diego tomó sus decisiones, y ellos no pueden verlo». Sus palabras fueron cuidadosas, sin tomar partido, pero exponiendo la verdad. Había visto a mamá y papá apoyarlo durante años, ignorando su gasto imprudente, su necesidad de brillar. «Hiciste lo que tenías que hacer», añadió, sus ojos encontrándose con los míos. «Estoy orgullosa de ti». Tragué con dificultad, la calidez de sus palabras atravesando el frío del rechazo de nuestros padres. La perspectiva de Sofía fue un espejo que reflejaba lo que yo ya sabía, pero necesitaba escuchar. Mamá y papá habían construido un santuario para el éxito de Diego, ciegos a su fragilidad. Cuando cayó, se volcaron contra mí, reacios a afrontar su propio papel en su caída. Pensé en los años que había pasado buscando su aprobación, encogiéndome para encajar en sus expectativas. Las palabras de mi hermana solidificaron por lo que había luchado, una vida donde no me definían por su lente. Caminé a casa ese día, las calles tranquilas bajo un cielo gris. Mi teléfono permaneció en silencio, sin llamadas de mamá o papá, sin mensajes de texto rogándome que reconsiderara. No los eché de menos. Mi mundo estaba lleno. La presencia constante de Mateo, las llamadas nocturnas de Isabel animando mi último trabajo, y un estudio que zumbaba con creatividad. Había perdido una familia, pero había ganado algo más verdadero, un sentido de mí misma que nadie podía quitarme. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que había encontrado mi propio camino. La vida con Mateo era una alegría tranquila, arraigada en pequeños momentos. Cocinar juntos en nuestro apartamento de Sevilla, dibujar ideas para mi próxima animación bajo el resplandor de una lámpara de escritorio. Mi estudio estaba prosperando. Nuestro último proyecto, una serie caprichosa sobre un zorro que lleva una panadería, fue adquirido por una importante plataforma de streaming. Me despertaba cada mañana con correos electrónicos de clientes e invitaciones a festivales, mis días llenos de guiones gráficos y sesiones de lluvia de ideas en equipo. Este era mi mundo, construido desde cero, libre del peso de las expectativas de mi familia. Mientras tanto, la vida de mi hermano tomó un giro diferente. Diego ya no era el niño de oro de la escena tecnológica de Sevilla. Después del colapso de su startup, consiguió un trabajo de oficina en una pequeña empresa de software, muy lejos del centro de atención que una vez persiguió. Me enteré por un amigo en común que pasaba sus días programando para la visión de otra persona, su nombre ausente de los titulares de la industria. Victoria se había instalado en un modesto apartamento en Barcelona, sus días de abogada de alto vuelo templados por la realidad de empezar de nuevo. No me regodeé. No había alegría en sus luchas, solo una tranquila confirmación de que su fachada perfecta siempre había sido frágil.
Mamá y papá se retiraron a su propio mundo, aislados por sus elecciones. Mi hermana me dijo que se arrepentían de haberme cortado, su orgullo, herido por la caída de Diego. Papá había dejado de hablar de negocios en las cenas familiares, y las llamadas de mamá a Sofía estaban llenas de suspiros sobre lo que podría haber sido. No se habían puesto en contacto conmigo, y yo no esperaba que lo hicieran. Su silencio era suyo propio, una consecuencia de apostarlo todo a un hijo mientras despreciaban al otro. Sentí una punzada de tristeza por ellos, pero pasó rápidamente. Mi vida estaba demasiado llena para demorarme en sus arrepentimientos. Una tarde tranquila, me senté en nuestro balcón, viendo el sol ponerse sobre el Guadalquivir. Mateo se unió a mí, entregándome una taza de té, su sonrisa cálida. «Has construido algo increíble», dijo, con su voz firme. Me apoyé en él, las suaves ondas del río reflejando la última luz del día. Mi trabajo, mi matrimonio, mi sentido de mí misma, eran míos, ganados a través de años de luchar contra la duda. Pensé en Isabel, quien me había enviado un mensaje de texto esa mañana, celebrando un nuevo premio que mi estudio había ganado. «Eres imparable», escribió sus palabras, un recordatorio de las personas que siempre me habían visto. El viaje no había sido fácil. Al crecer, me medí con Diego, desesperada porque mamá y papá me notaran. Cada hito, mi puesto de limonada, mi club de cine, mi primera proyección en un festival se vio eclipsada por sus elogios hacia él. Incluso cuando construí mi propio éxito, exigieron que apoyara sus sueños fracasados. Alejarme de sus expectativas fue la elección más difícil que jamás hice, pero fue la correcta. Me enseñó a valorarme, a establecer límites con las personas que me veían como menos, y a perseguir una vida que se sintiera verdadera. Si pudiera volver atrás, le diría a mi yo más joven que dejara de esperar su aprobación. La familia no tiene un pase libre para definir tu valía. A veces, lo más saludable que puedes hacer es trazar una línea y elegirte a ti misma. No es egoísta, es supervivencia. Mi felicidad provino de dejar ir, de construir una vida con personas que me levantaron en lugar de derribarme. Mateo, Isabel, mi equipo, ellos eran mi familia, ahora unidos por el amor y el respeto, no por la obligación. Sigo creciendo, sigo aprendiendo, pero ya no estoy corriendo en la carrera de otra persona. Mis animaciones cuentan historias de resiliencia, de personajes que encuentran su camino a pesar de las adversidades. Esa es también mi historia. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario a continuación y comparte tus propias experiencias con las expectativas familiares. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Realmente aprecio a cada uno de ustedes que sintonizan Rencor Eterno.